El diario estadounidense The New York Times ha pedido al gobierno de Barack Obama que reflexione seriamente sobre el embargo a Cuba. En un editorial publicado tanto en inglés como español por primera vez, este diario hace esto, exhorta al mandatario a reflexionar sobre una posible reanudación de las relaciones diplomáticas con la isla y acabar con el que denominó insensato embargo económico que le fuese impuesto a Cuba en 1962. El diario citó también las reformas económicas puestas en marcha por Raúl Castro y la flexibilización de las restricciones de viajes para los cubanos. Agrega que un acercamiento a la isla ayudaría a mejorar las relaciones de Estados Unidos con varios países de América Latina y a impulsar iniciativas regionales que han pasado quizás desapercibida como consecuencia del antagonismo entre Washington y La Habana. Para profundizar sobre este tema quiero saludar a Marcelino Millares. Él es líder del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Señor Millares, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿debe el gobierno de Barack Obama flexibilizar el embargo a la isla? Bienvenido. Muy buenas tardes, Latinoamérica, y muchas gracias a ustedes. La respuesta es un sí total y rotundo. La mayor parte de los cubanos de la diáspora, más del 50%, estamos de acuerdo en que ese es el paso que ayudaría en definitiva al pueblo de Cuba, nos ayudaría a todos para acercarnos un poco más a esa transición que todos los cubanos quieren, una transición hacia la democracia. Las razones que da el New York Times son muy poderosas. Lo más importante es la publicación, tanto en inglés como en español. En segundo lugar, da razones contundentes. La razón más importante es que el embargo durante más de 50 años no ha funcionado. Todo lo contrario, el embargo lo que ha hecho es beneficiar al gobierno de Cuba. El embargo ha sido la justificación o una de las justificaciones del gobierno de Cuba para una mayor represión dentro de Cuba. El embargo ha significado un aislamiento entre los cubanos dentro de Cuba y los cubanos del exilio, sobre todo los que estamos en Miami, que es la capital del exilio. El embargo esencialmente lo que ha hecho es perjudicar al pueblo de Cuba. El New York Times, no solamente ahora, en el 2013 también tuvo un editorial sobre el respecto. Y este es el momento, parece ser un momento adecuado para recordarle tanto al gobierno cubano como al gobierno del presidente Obama que la reanudación de las relaciones, la eliminación del embargo sería beneficioso tanto para Obama como para el gobierno cubano también, para ambos. Pero más importante, es beneficioso para el pueblo cubano, es beneficioso para la oposición porque nos da una ventana para poder tratar de funcionar y para poder hacer todo lo posible para acelerar la transición. Ahora, una pregunta. Usted dice, ¿sería beneficioso tanto para el gobierno de La Habana como para el gobierno del presidente Obama? Pero a esto voy. ¿En qué beneficiaría al gobierno de Barack Obama flexibilizar este embargo a Cuba? ¿No podría ser, por ejemplo, en estos momentos utilizado como una herramienta política cuando estamos a 3 semanas de elecciones de medio término? No, porque fíjate que te dije anteriormente que la mayor parte del exilio cubano ya está en contra del embargo. Desde el punto de vista de la política nacional y desde el punto de vista de la política regional latinoamericana, los Estados Unidos se están quedando fuera de la política regional, mientras que los chinos están avanzando y los rusos están avanzando en Latinoamérica. Por lo tanto, los Estados Unidos deben tener una política proactiva, no una política defensiva. La política del embargo es una política defensiva que no resuelve nada a los Estados Unidos ni a nadie.
Claro, señor Millares, pero digamos, los chinos y los rusos avanzan en Latinoamérica en este momento porque también hay gobiernos, digamos, cónsonos con estos otros gobiernos que estamos mencionando, es decir, los países que se cobijan bajo el socialismo del siglo XXI tienen mejores relaciones en este momento con Rusia, por ejemplo, que con los Estados Unidos. De acuerdo, pero por ejemplo, los chinos están avanzando en Panamá. Los chinos tienen la seguridad del canal de Panamá en sus manos. Y Panamá no es uno de los gobiernos que están en el socialismo del siglo XXI. Sencillamente, desde el punto de vista diplomático, el aislamiento que los Estados Unidos ha querido tener a Cuba ha sido a la inversa. Son los Estados Unidos quienes se están aislando de Latinoamérica, lamentablemente. Ahora, fíjese, el editorial, había una parte que recuerdo, el New York Times señala, por ejemplo, que el hecho de que los cubanos puedan tener más recursos, más herramientas, les da mayor control además de su propio destino, es decir, podrían tener... Repito la palabra, mayor control sobre su quehacer diario y quién sabe si hasta en su decidir político. La palabra clave es el empoderamiento. Exactamente. El empoderamiento de los cubanos a través de un crecimiento económico por parte de los cubanos, del crecimiento de la sociedad civil. Y todo eso se beneficia una vez que el embargo se flexibilice o se levante totalmente, que es en definitiva lo que debe de suceder y lo que va a suceder tarde o temprano. Pero sí, ese empoderamiento de la sociedad civil es lo que va en definitiva a resolver el problema cubano, que tiene que ser resuelto por los cubanos dentro de Cuba. Señor Millares, ¿y qué decirle a aquellos radicales que piensan que flexibilizar de alguna manera o eliminar este embargo es hacerle concesiones al régimen de los Castro? Mira, a los radicales no piensan, y como no piensan no se les puede decir nada, pero es que la historia ya está diciéndoles, dándoles un mensaje muy fuerte, y el mensaje es que ya son minoría. La mayoría de los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, consideramos que el embargo es obsoleto y que debe de ser flexibilizado primero y después totalmente eliminado. Pues usted lo ha dicho, la primera o el primer punto importante de este editorial es haberlo publicado en español. Es la primera vez que el New York Times hace esto, con la idea de que la gente en Cuba también pueda leerlo, la gente que no maneja el inglés, es decir, le han dado una importancia de primera línea a esta solicitud. ¿Cuán factible cree usted, ya no pensando en una utopía o en un sueño que queremos que se haga realidad, cuán cierto cree usted, qué probabilidad cree usted que tenga una medida de este tipo en el gobierno de Obama? Mira, el gobierno de Obama ha dado pasos muy importantes que ayudan muchísimo, que han ayudado muchísimo y que nos siguen ayudando. El primero de ellos es el reconocer que la solución está en los cubanos y en el fortalecimiento de la sociedad civil. Después de las elecciones de noviembre, los últimos 2 años, y sobre todo ya el año que viene, en la reunión que va a haber en Panamá de los países latinoamericanos, yo creo que la administración de Obama va a hacer todo lo posible por flexibilizar y porque producir un acercamiento. Lógicamente el acercamiento quiere decir que Cuba también, el gobierno cubano, debe de contribuir, y parece ser que el gobierno cubano le interesa también. Luce ser que estamos en un momento que en el 2015 se van a dar pasos muy certeros en el 2015 y 2016. Y las próximas elecciones presidenciales, Cuba va a ser un tema muy importante. La posible candidata Hillary Clinton ya se ha manifestado que está en contra del embargo, y ese va a ser un tema muy importante que va a contribuir de una manera o de otra para el triunfo en las elecciones de aquellos que estén mirando hacia el futuro y la derrota de aquellos que miren hacia el pasado. Quiero darle las gracias a Marcelino Millares, líder del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y que está con nosotros en vivo y directo desde Miami. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.